solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá. Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá. Bienvenidos a la casa de Dios, bienvenidos a este tiempo hermoso donde aprendemos de la palabra del Señor. Y hoy es un día muy especial porque damos comienzo a una nueva serie. Y antes de esto quiero hacerles una pregunta. Si un día ustedes van a la guerra o van a un lugar peligroso donde hay conflicto bélico, o es un lugar realmente donde hay mucho riesgo, ¿a quién le gustaría a usted que sea su guardaespaldas? ¿Qué personaje de películas le gustaría a usted que fuera su guardaespaldas? ¿Preferiría que fuera Arnold Schwarzenegger o Tom Cruise? ¿Cuál preferiría usted que sea su guardaespaldas en la guerra? ¿Que sea Tom Cruise o que sea Arnold Schwarzenegger, su personaje John Matrix de Commando? Las mujeres escogieron... Ay, ¿a quién? Ay, ¿y los hombres a quién escogieron? Ay, uno dijo Tom Cruise por allá, hay que orar por él. No, ¿a quién escogieron? ¿A quién escogieron? Oh man, come on, boy. John Matrix from Commando. I want a bad dude, man. Yo quiero que haya uno de esos tipos, pero con cicatrices, con rayas, de esos que ya han estado en la guerra. De hecho, en su personaje, John Matrix es una persona que ha estado en la guerra varias veces y estaba retirado y ahora lo llaman nuevamente. Bueno, yo necesito a alguien experimentado. Yo necesito a alguien que sepa el camino, que sea un Rambo, que sea una persona que tenga experiencia, que sea... Y sabe que John Matrix, ese personaje es de pocas palabras, pero el hombre es de mucha acción. Y Santiago, el personaje, el libro que hoy comenzamos es de esas personas que te hablan claro, que son contundentes, no tienen muchas palabras por ahí, pero lo que hablan es pura perla, lo que dicen tiene peso. Este es Santiago, una persona que es profunda, pero es una persona que también es bien pragmática. Es una persona que tiene dos características: es muy sabio y es una persona que es muy, muy sincero. Y a veces te va a decir lo que no quieres escuchar, pero lo que más necesitas aprender. Y Santiago es la persona que nos va a desafiar y nos va a decir: esta es la manera de enfrentar la vida, de ir a la guerra espiritual. Así que vamos a aprender hoy de este hombre llamado Santiago. Es un hombre con mucha sabiduría. De hecho, según la historia, y no lo decimos nada más por las lecciones que impartió, sino por las decisiones que él tomó. En una ocasión, Pedro y Pablo tienen que ir hasta en lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén para poder llevar un tema que estaba debatiendo, y es cómo es que los gentiles podían ser parte de la iglesia que hasta ese momento era netamente judaica o judíos. Y a través de la sabiduría que Dios le dio a Santiago, se aceptan por primera vez a los gentiles como cristianos. En otra ocasión empiezan a haber debate entonces: ¿cuánto de la ley los gentiles tienen que guardar? ¿Será que tienen que guardar esta ley de comidas, esta ley de rituales? Y entonces en esa ocasión Dios le da sabiduría a este hombre para saber de que Dios muchas veces se puede mover más allá de nuestras preferencias. Y este hombre quita ciertas exigencias a los gentiles para que puedan adorar a Cristo en libertad. Era un hombre de gran sabiduría, al punto que Pablo, el gran Pablo y el gran Pedro se sometían a esa sabiduría, porque la sabiduría es el requisito de gobierno. Es el requisito de gobierno. Mientras más sabio tú seas, Dios te puede utilizar más. Eso lo comprueba el apóstol Pablo también, hombre de mucha sapiencia, de mucha sabiduría, y un hombre que Dios usó bastante. Salomón es el que expandió el reino más que nadie. ¿Por qué? Porque tenía sabiduría. Moisés es el que Dios utiliza porque tenía sabiduría. Y mientras más sabio, más Dios te puede confiar. Y este es un hombre que es un hombre de verdad con una historia muy grande. De hecho, la tradición
dice que este hombre se le conocía como el hombre de las rodillas de camello. Porque no solamente era un hombre que tenía un gran intelecto, una gran sabiduría, era un hombre de oración sobre todo. Y este hombre sí que sufrió, pero también triunfó. Y antes de eso él escribe un libro que fue para muchos el primer libro que se escribió en el Nuevo Testamento, y el primero que se escribió, pero el último que se aceptó como parte del canon. Porque no pueden creer que había alguien tan pragmático, porque los demás apóstoles están hablando de doctrinas, y lo que hace Santiago es que empieza a demostrar cómo se vive la doctrina. Él no habla de tantas cosas, sino así se vive la vida cristiana. Así que vamos a ver algunas de las perlas que él nos deja. Y mire cómo comienza Santiago, capítulo 1, verso 2 al 5. Lea conmigo. Dice así: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, ya le está dando una clave. No es cuestión de probabilidades, es cuestión de tiempos. ¿Cuándo? No es si le pasan problemas, no, es que usted va a enfrentar problemas. Eso es fijo. Dice, ¿cuándo? ¿Cuándo? Diga conmigo, ¿cuándo? Tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas. ¿Qué tienen que hacer? ¿Sentarse a llorar como la Magdalena? No, dice, considérenlo como un tiempo para alegrarse y mucho. Eso está raro. Verso 3, porque ustedes saben que, o sea, hay un conocimiento que me hace dar ese gozo. Ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, ¿cuál es el resultado? La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Wow. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso, cada palabra que él pone ahí es valiosa, generoso Dios. ¿Y qué va a hacer él? Él se las dará. Esto es tremendo. Él comienza diciendo, van a venir pruebas. O usted está a punto de entrar a una prueba, o usted está en medio de una prueba, o usted está saliendo de una prueba. ¿Cuántos de ustedes están teniendo pruebas o problemas en este momento? ¿Sí? Levanten las manos todos, así se alaba a Dios. Y si no la tiene, tranquilo, disfrute que no le va a durar mucho. Sí, porque la Biblia dice, es menester que a través de muchas tribulaciones entréis al reino de los cielos. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué dice? Confiad, yo he vencido al mundo. O sea, todos vamos a ser probados. Tú y yo tenemos algo en común. Lo que tenemos en común es que tenemos pruebas. Tú estás pasando pruebas en este momento. Y te digo, yo estoy pasando grandes pruebas en este momento. Y Él nos está diciendo qué debemos hacer en medio de esas pruebas. Y nos dice que las pruebas tienen una capacidad de ser destructivas o ser productivas. Es más, Dios hace de las pruebas algo productivo. Y les quiero dar a ustedes cuatro productos, 4 bendiciones que las pruebas nos dan a nosotros. Y el primero es esto. Es que Dios permite, no produce, Dios permite el sufrimiento para desarrollar, para producir en nosotros estamina espiritual. Estamina espiritual. Diga conmigo estamina. Estamina es una palabra que significa resistencia, endurance, resistencia, estamina. Yo le decía a mis chicos, yo fui un tiempo coach de fútbol recreacional a los niños chiquitos cuando mi hijo Gabriel estaba pequeño, y fui coach. Y yo me acuerdo que decían al comienzo, porque imagínense, es una liga pues de recreacional, entonces nos dieron un training al coach y decían, ¿saben qué? Esto no es para ganar, esto es solamente para que ellos tengan una experiencia y se diviertan. Y yo por dentro, no ganar. Encontraron al coach equivocado, porque yo sí está bien, yo solo para que se divierten, todo el mundo gana un trofeo. Miren, los puse así, los tenía así y todo. Me acuerdo que iban corriendo y los niños diciéndose el uno al otro, y yo los oía, I hate my coach.
coach. Odio este coach. Y yo, pero va a ver usted después, Y iban diciendo ahí, todos ahí rojitos y todos quemados. ¿Por qué? Porque la estamina es la diferencia. Cuando todos los talentos están cansados, lo único que te queda es extra milla, ese extra esfuerzo y una carrera más, un tiro más, una práctica más, un poquito más, y va a haber también un triunfo más. Y en ese primer año, por la gracia de Dios y por la estamina, quedamos invictos. Oh yes. Y los demás se aseguró que nada más era para que se divirtieran. Yo, bueno, Señor, perdóname, pero yo sí los puse a correr esos niños, porque es la estamina. La estamina es esa resistencia. Y yo les decía a ellos, today's pain is tomorrow's power. Y ese era el eslogan. Y todo el mundo, today's pain is tomorrow's power. I hate my coach. Today's pain is tomorrow's power. El dolor de hoy es el poder de mañana. Y me odiaban al comienzo, pero después me amaban. Y al día de hoy dicen, mi coach. Me los encuentro por ahí, por posts. Mi coach. ¿Por qué? Porque los marcó la estamina. Les di la ventaja. Les di ese extra que ellos necesitaban para poder encontrar el triunfo. De hecho, estoy diciendo todos los apóstoles ya. Santiago dice esto en el verso 3. Lea conmigo. Dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la constancia, tienen una oportunidad para desarrollarse. Noten esto. Se pone a prueba la fe. ¿Y qué produce la fe? ¿Qué produce? Dice la constancia. Entonces, ¿qué tiene? Una oportunidad para desarrollarse. Quiero demostrar la constancia con este ejemplo, pero mientras tanto, mire lo que significa la definición de constancia. Hipomeno en su idioma original significa resistencia de permanecer bajo la presión. Resistencia para permanecer bajo la presión. Es más, aquí tenemos una pesa, ¿ok? Y es una pesa, y he invitado aquí a mi amigo que tiene músculos parecidos a los míos. Entonces yo lo que quería ser humilde y no lo quería humillar. Entonces le dije, mira, mejor tú lo haces, Danny. Y esto es lo que significa. Come on, yes, lift it up all the way to the top. Come on, can you do it? Lo puede hacer, a ver, ayúdalo, aplauda. Hey, ok. Eso, y arriba, ok. Entonces, hipomeno, que decía, aguántalo. Hipomeno, es hipomeno. Esto es estar bajo presión, relajado, sin temblar. Esto es hipomeno. Hipomeno es tener un peso. Es mental, mijo, es mental. Tranquilo ustedes, es mental. Hipomeno es tener un peso y tú estás bajo presión. Y esa presión, ¿sabe qué está pasando? Lo que está pasando con la presión. La presión es su corazón está beating right now. Su circulación está expandiendo. Sus músculos están expandiendo. Sus fuerzas. Ay, no, pero me alejo por si las dudas. Okay, you can bring it down, bro. You can bring it down. Okay, bring it to your chest. Hold it there. Hold it in your chest. Can you hold it in your chest? Is it easier? Okay, no, keep it there. Okay. Un aplauso grande. Okay. Si no, miren lo que está haciendo. Miren las venas. Miren todo esto. Todo está fortaleciendo. Sus joints se están fortaleciendo. Sus tendones, sus músculos se están fortaleciendo. Las personas que hacen pesa son personas fuertes. Y es más, por los siguientes 30 minutos. Un aplauso grande para Danny. Thank you, Danny. All right, you can bring it down. Okay. Se la llevaron. Yo que quería hacerlo, pero se la llevaron. Esta gente me quitaron el show, mano. Dios trabaja con la humildad de uno. La cuestión es esta. Eso es hipomeno. Usted está bajo presión. Y Dios dice, te tengo que tener a veces bajo presión, porque te estoy fortaleciendo. Y cuando la Biblia dice, por ejemplo, que David fue probado con un oso, él mató un oso, él mató un león, pero luego Dios le dio una mayor prueba y tiene que vencer a un gigantón llamado Goliat. Pero primero tuvo que vencer al oso, primero tuvo que vencer al león, ¿cierto? Eran pruebas. Dios estaba probando a su siervo, poniéndolo bajo presión para luego confiarle cosas
más. Y es lo que Dios está haciendo. Y ustedes algunos dirán, ¿por qué Dios permite esta prueba? ¿Por qué esta enfermedad? ¿O por qué esto junto con la enfermedad? Algo económico. Y no solamente lo económico. Junto con eso hay un problema en el trabajo. Hay un problema en las emociones, en la salud, o en las relaciones, o en la familia, en todo tipo, o en lo legal. Y hay personas que están de problema en problema y sientes que estás bajo una gran presión. Pero déjame decirte algo. Dios está desarrollando músculos espirituales dentro de ti. Y ¿sabes qué? Las grandes pruebas agrandan el corazón y el carácter de aquellos que Dios va a usar grandemente. Y usted dirá, porque a otros todo es fácil. Les dieron una herencia y no tuvieron que trabajar más nunca. Todo es fácil. Todo recibieron esta ayuda para esto y para lo otro. Porque a mí todo es cuesta arriba. Todo me cuesta y cuando creo que estoy, boom, otra vez. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque la manera que Dios te va a usar va a ser mucho más que la que va a usar a los demás. Y Dios te está permitiendo pruebas grandes porque Dios te usará grandemente. Así que alabe y no menosprecie la disciplina del Todopoderoso, porque sus manos hieren, pero sus manos también curan. Dios tiene cosas grandes contigo. Eso es el por qué Dios lo está permitiendo. Porque tiene cosas grandes contigo. Y yo sé que a otro le puede ir más fácil, pero lo que Dios va a hacer y el testimonio que tú vas a tener va a ser grande. Ahora, en segundo lugar, Dios permite el sufrimiento para que tú también aprendas a desarrollar sabiduría. Para que aprendas a desarrollar sabiduría. Si no solamente tienes que fortalecerte en tu ser interior, tienes que desarrollar tu sabiduría. ¿Por qué? Te voy a decir algo. El nivel de tu sabiduría determina el nivel de tus decisiones. Y el nivel de tus decisiones determina la calidad de tu vida. Voy a repetir. El nivel de tu sabiduría determina la calidad de tus decisiones. Y la calidad de tus decisiones determina el nivel y la calidad de tu vida. Entonces Dios tiene que desarrollar primero sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. Mire lo que Santiago está hablando de varias pruebas. Y de pronto, de la nada, verso 5, ¿qué dice? Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios. ¿Y Él qué va a hacer? ¿Él qué va a hacer? Él se las dará. Ahora, cuando uno lee Proverbios capítulo 2 verso 6, la Biblia dice que la sabiduría viene de Dios. Luego uno lee Proverbios capítulo 3 verso 19, la Biblia dice que Dios hizo al mundo con sabiduría. En otras palabras, un Dios sabio, es más, la Biblia dice el único y sabio Dios. El Dios que tú sirves es sabio y creó al mundo con sabiduría. De los atributos que Él no utilizó ningún otro atributo más que la sabiduría. Dios creó al mundo con la sabiduría. Entonces, cuando tú desarrollas sabiduría, tú encajas dentro de ese ecosistema que Dios ha creado con sabiduría. ¿Por qué Dios puede utilizar a personas de una manera quizás más magnánime que a otras? Porque se han encajado en esa sabiduría. Y más adelante vamos a hablar de la santidad porque es también importante. Pero la sabiduría es el principio rector que Dios hizo al mundo con sabiduría. La ciencia con sus telescopios, con sus microscopios, están descubriendo que hay patrones, que hay principios. Están viendo, mientras más ves lo pequeño, más grande te das cuenta que son grandes. Y mientras más grande ves los astros, más te das cuenta lo pequeño y lo complejo que tú eres. Entonces la sabiduría de Dios es tan grande que la Biblia dice, oh profundidad del conocimiento de Dios en Cristo Jesús. Oh profundidad del conocimiento de Dios. ¿Quién tiene la mente del Señor? ¿Quién lo entenderá? Dios es un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, que está en todos lados y te ama totalmente a ti. Y dice, mi sabiduría está a disposición tuya. Ahora, ¿qué sabiduría, pastor? La sabiduría de Dios es tener la perspectiva divina para saber cómo actuar. ¿Cómo? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a los patrones y principios de su reino. Es tener la perspectiva divina para saber cómo actuar en toda situación humana. ¿Cómo? De acuerdo a los patrones y a los principios del reino. Ahora, ¿por qué digo que es una perspectiva? Bueno, porque tienes que aprender a ver cómo Dios ve. La persona que es sabia es una persona que ve las cosas como Dios las ve. No se deja llevar nada más por suma y resta de factores.
No se deja llevar nada más por la deducción. No, tiene inspiración de Dios. Es más, una de las palabras que se usaban en el Antiguo Testamento para los profetas eran videntes. Veían como Dios ve. Un sabio es un vidente. Un sabio ya vio cómo comienza algo y ya vio cómo termina algo y te da el consejo. Esa es una persona sabia, te ahorra varias cosas. ¿Por qué? Porque el consejo es sabio. En la multitud de consejos está la sabiduría, dice la Biblia. Entonces, tú necesitas esa perspectiva. Entonces, en un nivel básico te diría, la sabiduría es ver como Dios ve y hacer o actuar como Él quiere. Bien fácil. Es ver como Dios ve y actuar como Él quiere. Yo voy a hacer lo que Dios quiere, porque muchas veces sabemos, pero no tenemos la valentía para hacerlo. Y la idea es actuar. Como vamos a ver las semanas que vienen, este es un hombre de acción. No me digas que tiene fe si no tienes obras. Este es Santiago. Me las canta claro Santiago, ¿sí? Entonces es actuar. Sabiduría no solamente es saber, ver, es actuar como Dios quiere. Cuando uno lee Proverbios, por ejemplo, capítulo 1, verso 7, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Quiere decir que el comienzo de la sabiduría está en comunión con Dios. Cuando yo leí esta semana este texto me impactó. El Salmo 25, verso 14. Lea conmigo. Mire qué maravilloso texto bíblico. Dice: el Señor reserva su amistad personal para los que oran mucho. ¿Qué dice? Para los que ayunan mucho, para los que hacen buena obra. ¿Para quién? Para los que tienen ¿un qué? Un temor reverente. Es a ellos a los que le enseña el significado de su pacto. Hay una sabiduría, hay un conocimiento que no viene por deducción, viene por revelación. Y esa revelación viene por cercanía, es decir, por comunión con Dios. El hecho de que Dios te ha dado decisiones sabias no significa que ahora tú te las puedes valer por ti mismo. Porque tú tienes que seguir dependiendo de la amistad personal con el Señor. ¿De qué sirve vivir toda una vida para Dios, para boom, luego terminar de una manera que no le agrada a Dios? Tienes que vivir en una dependencia total, porque la sabiduría emana de la comunión y la cercanía con Dios. Miren, una forma aplicada, la sabiduría fluye de la comunión entonces con el Espíritu y del conocimiento de las Escrituras. Esta es sabiduría, es tener comunión con el Espíritu Santo y tener conocimiento de las Escrituras, porque Dios ya lo ha revelado su sabiduría. ¿Y por qué digo con el Espíritu? Porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios conoce lo más profundo de tu ser, lo más profundo de Dios, y Él te conecta con Dios. Por eso más adelante dice Pablo que el que ora en el Espíritu ora misterios, y que el que ora en el Espíritu ora de acuerdo a la sabiduría y a la voluntad del Señor. Por eso es menester caminar y orar en el Espíritu. Hay otro nivel de vida. Tú puedes vivir tu vida con tu inteligencia, con tu sabiduría, pero tú puedes vivir una vida con la inteligencia y la sabiduría que viene de Dios. Y la Biblia dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, alabes en esto el que debe alabarse, en entenderme y conocerme, ha dicho el Señor. Esa es la sabiduría que yo necesito. Esa es la sabiduría que yo debo caminar, con la sabiduría de Dios que me está guiando. Pero tengo que estar cerquita de Dios, cerquita del Señor. Entonces la sabiduría en cierto sentido es tomar todos los panoramas humanos, todos los panoramas de la vida, y buscar los parámetros bíblicos. Tengo que conectar mi vida a la Biblia, como agarrando todo panorama, encuadrando todo panorama de la vida a los parámetros, a los principios bíblicos. Entonces todo lo que a mí me sucede, yo pienso que hay un texto para cada contexto, una escritura para cada experiencia, que hay una promesa de Dios para cada problema. Entonces yo vivo pensando en la palabra de Dios. Por eso más adelante la Biblia dice que la palabra de Dios more ricamente en vosotros, que si alguno hable conforme a las palabras que Dios da. En otras palabras, tiene que haber una riqueza en tu vocabulario de la palabra del Señor.
Mira, muchos quieren aprender nuevos idiomas, qué bueno. Hay que mejorar el inglés, hay que mejorarlo. Hay que mejorar cualquier otro idioma. Pero qué bonito que el lenguaje que mejor tú hables sea el lenguaje bíblico. Y que te aprendas a decir, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. ¿Por qué? Porque así Jesucristo venció a Satanás. Escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Es la Biblia dice. Nadie lo puede hacer por ti. Nadie. Tú tienes que hacerlo por ti mismo. Tú tienes el mismo libro que yo tengo. Tú tienes el mismo libro que tenían los grandes hombres y mujeres de Dios. Es de ti agarrar ese libro y, como dijo el profeta, comí tu palabra y me supo a miel. Primero me supo amargo, pero después me supo más dulce que el paladar, que la miel del panal. Esa es la palabra. Entonces ahora agarro todo contexto y empiezo a aplicarlo a lo que la Biblia dice. Entonces las escrituras me revelan la palabra del Señor. La Biblia dice en el Salmo 19:7, sus mandamientos hacen sabio al sencillo. Pastor, yo no soy sabio. Lea la Biblia, sus mandamientos hacen sabio al sencillo. ¿Y qué hay que hacer? La Biblia dice que se la podemos pedir a Dios. Ahora, el término que está ahí es un término de tiempo perfecto. No es pedírselo una vez, es constantemente pedirle a Dios, dame sabiduría. Pídasela a Dios. Yo recuerdo una vez que había un mover del Espíritu Santo tremendo y grandes manifestaciones, y aquello era glorioso y todos parecía que íbamos a explotar de la presencia de Dios que estaba en ese recinto. Y de pronto el que estaba siendo usado por Dios dice, el Señor va a repartir hoy dones, talentos, dones maravillosos, sobrenaturales. Y entonces va orando y uno decía, yo quiero el don de la sanidad. Y oraba y boom, y aquello era tremendo. Y el otro decía, yo quiero el don de la profecía, boom, y aquello era tremendo, boom, yo quiero esto y lo otro. Y yo me acuerdo y yo decía, ¿yo qué pido? ¿Yo qué pido? Y dije yo, un momentito, pero si sanidad, dice la Biblia que no todo el que sane en el nombre del Señor es del Señor. Tengo que tener discernimiento para saber si la sanidad de verdad es de Dios o no es de Dios. Dice que la Biblia que hay que examinar las profecías. Entonces tengo que tener sabiduría para saber discernir si es la profecía de Dios o no es de Dios. Y las señales, Jesús dijo, no, en mi nombre también muchos hicieron señales. Tienes que tener sabiduría para discernirse las señales. Y sueños, lo mismo, tienes que tener sabiduría para interpretar. Y entonces todos empezaron a pedir sabiduría. Entonces yo dije, dones y talentos. Entonces yo le pedí al Señor, y me acuerdo que le dije, Señor, dame sabiduría. No me des ningún otro don. Dame el don de la sabiduría. Dame la sabiduría. Porque en el libro de Proverbios Jesús se identifica como el que es sabio, como la sabiduría misma que se para en las calles y dicen, vengan a mí todos. Entonces yo sabía que si yo pedía sabiduría, estaba pidiendo de acuerdo al corazón de Dios y de acuerdo a la voluntad de Jesús. Y yo le pedí a Dios sabiduría. Cuando pienso esto, dice la Biblia que Dios te la va a dar. ¿Cómo? ¿Cómo te la va a dar Dios? ¿Cómo te la va a dar? ¿Cómo te la va a dar? No, Dios no es así como algunos de nosotros que caminamos con... No. ¿Cómo la va a dar? La va a dar en abundancia. La va a dar en total abundancia. Esto es tremendo, porque cuando pienso esto me acuerdo en Salomón. Y Salomón, dice la Biblia que, póngase a pensar en Salomón, muchachos. Salomón le tocaba reemplazar al prócer de Israel. David no era cualquier rey, era el mejor rey de todos los tiempos, David. Era un poeta, era un peleador, era un escritor, era una persona inspirada por Dios, cantaba, bailaba, peleaba, escribía, artista, soldado, rey, estadista, escritor, autor, filósofo, profeta, sacerdote, por eso se comió los panes que estaban en Nob, tremendo, o sea, tantas cosas que le pudiera decir de David. ¡Wow! Y ahora a Salomón le toca... Dios mío, imagínese alguien que tenga el cuerpo de Arnold Schwarzenegger y que cante como Bruno Mars. Yo ni sé quién es Bruno Mars, pero me dijeron antes de servir que dijera Bruno Mars. Pero como que ustedes bien saben quién es Bruno Mars. Ok, los quería agarrar a los pecadores. Bien, la cuestión es de que como cantante, como Enrique Iglesias, como lo que sea. El tipo lucía bien, cantaba bien, bailaba bien, escribía bien, peleaba bien. El completo.
La mañana salí del servicio y me decía, pastor, estoy orando por alguien como David. Le digo, ¿por lo espiritual? Bueno, por otras cosas. La cuestión es de que David era completo. Y ahora a su hijo le toca reemplazar a su papá. Y mire, Salomón no era conocido por nada más. Cuando uno lee la Biblia, ve ciertos detallitos de Amnón, de Tamar, de Abdías, de Absalón y de todos estos hijos de David, y hablando como que eran guapos los muchachos, como que tenían mucha gracia los muchachos. Pero Salomón cero. O sea, el tipo era feo. Que quizás, no es que hay una evidencia, pero no dice nada, por lo menos de atributos pero mira, hermano, a falta de belleza e inteligencia, mijo. Y el hombre le dijo, Señor, guapo no me hiciste, pero hazme por lo menos inteligente, Señor. Entonces Salomón, usted sabe, hombres, la semana pasada alguien me dijo, pastor, estoy soltero, yo 40 años soltero, no quiero decir el nombre, pero le digo, hazte sabio, mijo, hazte sabio, sí, hazte sabio. Mire que Salomón después, aunque se desvió después, pero hazte sabio mejor. La sabiduría es la clave. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios le concede el deseo a Salomón. Pero no solamente le da lo que le pide. Mira lo que dice 2 de Crónicas, capítulo 1, verso 11 y 12. Lea conmigo. Dice Dios diciéndole a Salomón, en respuesta, ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste. Sin una exclamación, quiere decir que lo gritó. Pero también daré abundancia, riquezas y fama como nunca las tuvo ningún otro rey antes que tú, y como ninguno las tendrá en el futuro. Wow, ¿cuánto le dan gracias a Dios por un Dios generoso? Ese es mi papá, es generoso. Pídasela a Dios y Dios se la dará generosamente. Que conlleve esto o lo otro, eso determina Dios. Lo importante es que usted le pida a Dios, quiero sabiduría, porque este es el principio rector. La Biblia dice de Jesús, y crecía él en gracia delante de Dios, delante de los hombres, y en sabiduría. Jesús crecía en sabiduría al Dios, al único y sabio Dios. Entonces, ¿cómo lo quiere Dios a usted? ¿Usted qué cree cómo Dios quiere a sus hijos? ¿Cómo? Sabios. Entonces pídale, hágalo. Yo le pedí a Dios y creo que me ha concedido algo, pero sigo pidiéndole. Yo le digo, Señor, dame sabiduría. ¿Cuántos quieren orar lo mismo? Señor, dame sabiduría. Ayúdame a identificar los parámetros del cielo. Ayúdame a ver los patrones del Espíritu. Ayúdame a entender las estructuras inspiradas por el Espíritu. Ayúdame a entender y ver lo que otro no ve. Ayúdame, Señor. Y ese ha sido mi distintivo en todo, aun cuando estaba en los negocios, era llevarme lo que otros no se llevaban. No por sospecha, yo nunca he andado con atar cabos, es una vida baja. Lo que yo quiero es ser inspirado por el Espíritu, porque no tengo que cranearlo, no tengo que sudarlo. Es simplemente algo que brota, algo que fluye en su interior. Usted tiene un consejero residente, es el Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando los enemigos venían a atacar a Israel, dice, los mismos siervos de los asirios decían, hay un hombre en Israel que antes que nosotros hagamos las cosas, ya el Espíritu le ha dicho qué vamos a hacer y nunca los podemos ganar. Y cuando tú tienes al Espíritu de Dios, tú tienes el Espíritu vencedor, tú tienes lo mejor, the best of the best es el Espíritu Santo. Y tú lo tienes como residente si tienes a Jesucristo en tu corazón. Y por eso entonces yo tengo que vivir y teniendo esto. Ahora, qué bien, pastor, me encanta esto. Pero te voy a decir lo último y lo cuarto que produce este tipo de sabiduría y sufrimiento. La sabiduría y el sufrimiento demandan algo. El sufrimiento, Dios lo permite, pero produce o debe producir algo, que es santidad personal. Santidad personal. Porque no me digas que quieres nada más todos los beneficios de Dios y sigues viviendo en pecado. No me digas que quieres lo mejor de Dios y no sueltas el pecado. Si quieres lo mejor de Dios, aprende a soltar el pecado y Dios va a llenar tus manos de todas sus bendiciones. Lo dice Dios, no lo digo yo. La santidad. Y te voy a decir por qué. Donde hay potencial, hay peligro. Donde hay potencial, hay peligro. Muéstrenme a una persona que tiene mucho potencial,
tiene mucha gracia, tiene mucha carisma, es inteligente, y si tiene buena apariencia, le sirve. Si tiene mucha gracia al hablar, le sirve. Lo que sea que atributo que tenga, mucho potencial. Pero donde hay potencial hay peligro. ¿Y para qué quieres que Dios te levante para luego boom? ¿Para qué? Si tú tienes mucho potencial, tú tienes que de verdad decirle a Dios: Señor, tú me hiciste una persona apasionada, y tú me hiciste una persona creativa, emprendedora, con muchas ideas, con ganas de comerme al mundo. Pero Dios, más importante que todo eso, yo quiero guardarme para ti. Y te voy a dar mi pasión, te voy a dar lo mejor de mí. Mis fuerzas serán tuyas, mi inteligencia será tuya, mi pasión será tuya. Y si tú haces eso, aleluya, si tú haces eso y tú le das lo mejor a Dios y le das todo apasionadamente a Dios, Dios va a hacer algo grande contigo. Voy a calmar, que me voy a portar bien. Oye, yo quiero que un cohete salga volado de aquí. Es que Dios te cela. ¿Sabe quién tiene el potencial de destruirse a sí mismo? Tú. Mira, no hay diablo, no hay demonio que ha nacido que puede impedir los planes de Dios contigo. Pero ¿sabes quién lo puede echar a perder? Me, Myself and Irene. Había una película que se llamaba así. Me, Myself and Irene. Por eso la Biblia más adelante dice: el que se ve en un espejo. El del espejo es el problema. Sí, ahí ahorita en Santiago, lo vamos a leer de aquí a 3 semanas. El que se ve en un espejo, dice Santiago. Ahí, el mismo Santiago. El que se ve en un espejo y se olvida. El del espejo es el problema. No hay demonio. Que no, que dicen, que hablan, que chisme. Déjelos tranquilos, allá ellos. No, que la competencia. Usted no tiene competencia. Si usted tiene a Dios, no tiene competencia. No. I'm alright, I'm okay. Jesus is with me. That's all you need. Jesús. Y es tu distintivo, es lo que te hace resaltar, tu highlighter. Es Jesús. Si tienes a Él, lo tienes todo. Pero tienes que obedecerle y aprender a decir no. Tú tienes que aprender a crucificar la carne. Tienes que aprender a decir no. Cuando ves a alguien que Dios le ha dicho yes y lo ha usado mucho, es porque, créeme, esa persona, solo Dios sabe las veces que tuvo que decir no. No. ¿No a qué? No a lo que quisiera. No a sus preferencias. No a sus formas. No. No. Y decirle yes, yes a Jesús. Yes, yes. Whatever you want, however. Hey, mis ojos están en ti. Mis ojos, yo no negocio lo que Dios ha hecho y lo que Dios quiere hacer por banalidades de este mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece, dice la Biblia. Le ha tenido que decir no. Cada vez que tú veas que Dios le ha dicho yes a alguien, es porque esa persona ha dicho no. Aprende a vivir en Dios te cela. Entonces Dios te ama tanto que te cela a ti mismo de ti mismo. Sí, porque en nuestra carne no mora el bien, dice Pablo. No mora el bien. Suéltenlos. Si lo soltamos a usted en la chuleta, ay, esa chuleta lo traiciona. Esa carne, esa carne está viva y coleando. Oh yes. Esa carnecita, Dios santo. No enciendan un fósforo porque explota todo acá. Donde hay potencial hay peligro. Y Dios dice, te tengo que librar a ti de ti mismo. Y tengo que quitar el pecado que tanto odio de la persona que tanto amo. Y esa persona tiene que aprender a guardarse para mí. Aquí no hay vuelta. O a menos que quieras escoger el camino de la hipocresía. Y no lo recomiendo porque no termina bien. El que oculta su pecado no prosperará, dice Dios. Escucha eso. Bueno, la semana que viene vamos a hablar más de eso. Santiago es espectacular. Mira lo que dice el verso 4. Lea conmigo, verso 4. Dice: así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán ¿qué? Perfectos. ¿Y qué? Completos. ¿Y qué sucede? No les faltará nada.
La palabra perfecto viene de un idioma llamado griego, koine, y la palabra es teleios. Teleios significa virtud e integridad plena, madurez completa, virtud, integridad completa, total, una madurez completa, plena y total. ¿Y sabe dónde se utiliza más esa palabra teleios? Cuando la Biblia dice que todos debemos llegar a la estatura y a la medida del varón teleios, del varón perfecto. Y cuando estamos hablando de que seréis perfectos, en otras palabras, seréis como el perfecto, como Jesús. La santidad significa parecerme a Jesús. La santidad es parecerme a Cristo, porque no solamente es moral, es generosa. No solamente es moral, es bondadosa, es misericordiosa, es humilde. La santidad más allá de no pecar. La santidad va más allá de lo negativo, no hagas esto, no hagas lo otro. La santidad es anhelar lo que Dios anhela. No es perfección, porque nadie lo va a lograr. Es dirección, la dirección de mi corazón. La embarré, me equivoqué, pero Dios, aquí vengo otra vez. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Ayúdame. Y mantén la dirección de tu corazón hacia la misma dirección que es Cristo Jesús. Y a Él le va a agradar. Señor, te fallé. Arrepiéntase. ¿Cuál es la cura para el pecado? El arrepentimiento. El arrepentimiento. Señor, perdóname. Aquí estoy. Las personas más santas son expertas en arrepentimiento. Tienen un doctorado en arrepentimiento. ¿Quieres ver una persona santa? Es un doctorado en arrepentimiento. Porque mientras más cerquita camines de un Dios santo, más te darás cuenta de la inmundicia de tus labios, más cerca de la luz te vas a ver más tus imperfecciones. Por eso el santo siempre tiene que ser humilde y quitarse las sandalias de sus pies para acercarse a un Dios tan santo y tan poderoso. Porque tienes que estar consciente de tu naturaleza que te conecta a la tierra. Las sandalias de tus pies tienen que ser quitadas para que entiendas que eres vulnerable delante de un Dios tan santo. Ese es el poder santificador. Ahora, duele. Y son procesos que a veces cuestan. Yo me acuerdo una vez que estaba trabajando y recuerdo en uno de estos lugares que Dios había sido bueno conmigo, yo juiciosito en mi trabajo, haciendo lo que me tocaba hacer y bueno, enfocado en Jesús y demás, miles de tentaciones de todo lado, y Dios me guardaba por su gracia. Me acuerdo que una vez me llaman a una reunión. Yo tenía a alguien ahí que el ejecutivo, después del jefe, el ejecutivo más grande de ese lugar. Y me acuerdo que me llama, yo no le caía bien. Usted sabe que uno no es monedita de oro. Siempre hay una persona que no le cae bien. Y que esto y que todo, me buscaba por todos lados, los reportes financieros y por todo, por cualquier cosa. Un email llegó tarde, oh, big deal, llegó tarde. Un segundo más tarde, todo era problema. Y yo, ay Dios mío, pero bueno, ¿qué puede hacer uno? Seguir caminando, y Dios seguía dándome su gracia. Un día me llaman después, como tuvieron 2-3 meses calladitos, y yo dije, uy, ¿será que Dios ya le tocó el corazón y ya somos, por lo menos me digiere más? Nada. Después de ese tiempo me llaman a una reunión, y ¿sabe para qué era? Para acusarme. Y dice que con pruebas. Yo me acuerdo que en ese tiempo estaba pasando un problema de salud, y nadie sabía, tenía un problema hasta financiero, y tenía muchas situaciones. Y en el momento más vulnerable de mi vida vino ese ataque. El momento más vulnerable de toda mi vida. Yo me acuerdo que decía, ahora Dios, no tenía ni fuerza para hablar, pero de pronto el Espíritu de Dios literalmente vino sobre mí, y hubo una autoridad y una que yo mismo no me explico. De verdad fue Dios, y solo veía que las bocas de todo mundo calladas. Y luego dice que todas esas evidencias más bien comprobaron lo contrario, porque tuvieron que sacar toda la evidencia, y lo que descubrieron es que trabajaba más horas de lo que pedían, que producían más de lo que me pagaban, sobre todo, que hacían más y que iban más. ¿Cuál fue el resultado? Yo me acuerdo que ese momento estaba tan triste de que eso pasara, y me acuerdo que ese panorama me tiré al piso, literalmente al piso, sin fuerza, a clamar a Dios. Yo no llamé a nadie, no, con Dios solito, con Dios
solito. Es más, solo 3 personas o 4 sabrán realmente este caso como tal, en sus detalles. Porque he aprendido a ir a Dios. Esto es con Dios. Y me acuerdo que me fui a la Biblia y encontré estos 2 joyas de versos. Mire usted, Salmo 57, verso 6. Dice: esa gente me tendió una trampa para hacerme caer en ella. Signo de exclamación. Eso me puso muy triste, me dolió. Uy, eso pega duro. Querían que me cayera en ese hoyo, pero hello, ellos fueron los que cayeron en el hoyo. Proverbios 29, 6. Dios me dio esta palabra: el malvado cae en su propia trampa, pero el que es bueno vive con alegría. Con alegría. Resultado: no perdí mi trabajo. Esa persona perdió su trabajo eventualmente. No perdí mi trabajo, me dieron un aumento después de eso. No terminé en vergüenza, terminé en honra y con mayor influencia, porque no me defendí. Dios me defendió, caminé para Él y Él cuidó de mis caminos. Él me defendió cuando yo no me podía defender. Él cuidó de mí, Él me dio palabra. Ese es el Dios al que tú sirves, el que pelea tus batallas. Y aunque estén cavando huecos, ahí van a caer ellos, porque el que está con Dios, el enemigo no lo puede vencer. Y aunque se levanten gigantes contra ti, Dios los va a destruir, Dios los va a tirar al suelo, y Dios va a defender tu causa y va a sacar tu justicia como el sol del amanecer, como las estrellas que brillan, y darás la gloria y la honra a Dios. Él me cuida, Él, aleluya, adore su nombre, adórele, adore, dígale: tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá. Tengo solo una vida que pronto pasará, y solo lo que hice por Dios permanecerá.